Amigas y amigos, muy buenas tardes. Soy Gerardo Gutiérrez Candián. Bienvenidos al programa Por Oaxaca Más, hecho a mano. Hoy vamos a hablar de las artesanías, de sus logros y sus retos, y tenemos a grandes invitados. Me permito primero presentar a Emilio de Leo, que es director del Instituto de las Artesanías de Oaxaca. Bienvenido, querido Emilio. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. A Fernando Pedro, que es director del Museo de Planeación del Museo Estatal de Artes Populares. Bienvenido, querido Muchísimas amigo gracias, un gusto. Fernando. Y por supuesto a mi querido tocayo Gerardo Garfias, antropólogo y durante muchos años consultor para pueblos y comunidades indígenas. Bienvenido, tocayo. Gracias, tocayo. Vamos a hablar, como les decía, de las artesanías de Oaxaca. Entonces, es un gran tema. Hay muchas cosas que nos van a platicar nuestros expertos y además es donde tenemos una de las grandes oportunidades de crecimiento, desarrollo personal, comunitario, familiar en nuestro estado. Somos uno de los estados más representativos, donde se producen las más y mejores artesanías en México y de las también mejores a nivel mundial. Entonces, si me permiten, empezamos con este gran programa. Bienvenidos a todas y a todos ustedes. Empezaríamos, y empiezo contigo, Emilio, empezaríamos platicando un poquito de la artesanía de Oaxaca, de los retos, de la situación, de las oportunidades. ¿En qué situación se encuentran? Así un diagnóstico breve. La idea es que, si les parece, ir tomando de 3 minutos estas, y en el momento que también alguien quiera aportar y participar, lo puede hacer. Entonces, adelante, querido Emilio. Efectivamente, Gerardo, Oaxaca es la entidad más diversa y más plural del país, con 16 pueblos originarios reconocidos constitucionalmente, una población afro y la población mestiza. Esto también impacta directamente en el número de lenguas que se hablan en Oaxaca, de las cuales puede haber hasta 60 variantes, como el caso del zapoteco, ubicados por sus regiones. Al hablar de 8 regiones, pues también implica que hay que determinar la geografía, la orografía que tiene el estado, que eso, visto desde 2 ámbitos, lo complejo de nuestra orografía también es lo que ha permitido que se conserven en el estado actual las prácticas artesanales. A nivel nacional hay un problema porque no se contabiliza a la población que se dedica a la producción de artesanías. El INEGI no tiene un registro. ¿Y eso por qué? Porque no están contabilizados por la formalización de la actividad. Okay. Lo que contabiliza el INEGI son unidades económicas que están determinadas por la venta de artesanías, pero no por la producción. Entonces hay un camino largo que implica la formalización, registrarse en el SAT, registrarse también a un régimen de seguridad social voluntaria, para poder encontrar una unificación de un sector económico que la producción artesanal no lo tiene. Okay. El instituto, anteriormente Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, ahora Instituto para el Fomento y la Protección de las Artesanías, tiene como mandato de ley el poder establecer un conteo de las personas que se dedican a la producción artesanal, que se llama Registro Estatal de Artesanos. Es un ejercicio que se ha hecho durante los últimos 7 años en promedio y que tenemos un conteo de 9,203 personas que se dedican a la producción artesanal. El 82% de esa cantidad de personas son mujeres. Eso también implica que esta es una actividad eminentemente de mujeres, donde tienen mayor presencia las mujeres. Es necesario también ubicar que la actividad artesanal no es una actividad primordial, es una actividad secundaria generalmente en las comunidades de Oaxaca. Se siguen dedicando al campo o a otra actividad y en sus ratos de descanso o como complemento de su actividad económica se dedican a la producción de piezas artesanales. No tenemos una radiografía de que la actividad artesanal, porque no es un sector, tenga elementos de comportamiento similar. Porque hay quien te produce desde una pieza en varias semanas hasta efectivamente negocios dedicados a la producción artesanal que sí te pueden producir un volumen grande, sin llegar a la industrialización, porque la característica de la actividad artesanal es que siga siendo manual, evidentemente. Hay regiones en Oaxaca que destacan por una o por otra rama artesanal, textil, por ejemplo, en la cuenca,
en valles centrales, en la costa, pero también se encuentra la alfarería, la cerámica. Hay toda una estructura que tiene el FONAR que reconoce las ramas artesanales existentes en el estado. Con estos datos de aproximación es lo que nos permite identificar cuál es el grave problema que hay en el sector artesanal. Mientras no se sepa quiénes son, dónde están, cuántos son, es difícil que puedas establecer una política pública para lo que se requiere. Por eso es importante abonar en generar un proceso de incorporación al Registro Estatal de Artesanos para saber cuáles son las necesidades. Otro indicador que también tenemos en función del Registro Estatal de Artesanos, su formación académica. La mayoría, prácticamente el 75%, no tiene estudios de nivel primaria concluidos. Por lo tanto, insertar un esquema de capacitación se enfrenta a obstáculos que están delimitados por la diversidad cultural, la lengua y el nivel académico. Y obviamente una tercera arista que puede problematizar la acción pública del gobierno sería el acceso tecnológico, con las características geográficas y orográficas. Oye, híjole, caray, lo que es increíble, digo, entiendo la complejidad, pero y todo el esfuerzo que has hecho, pero la realidad es que tenemos mucho por avanzar ahí, porque podríamos tener mucha mayor claridad de nuestras artesanas y nuestros artesanos. Y bueno, me sigo ahorita contigo y ahorita estoy contigo. Entonces, en esta problemática, con este censo de 9,203 personas, artesanos y artesanas que trabajan, con un 80% de mujeres, con la parte del 75%, que esto es dramático, 75% que no tengan primaria terminada, y lo que tú dices, la complejidad de las lenguas, y luego el acceso a la tecnología, que para los que ya somos más viejos de por sí batallamos, pues sí se complica mucho. Y entonces, ¿qué apoyo se está dando ahorita el Estado? O sea, en esta complejidad, ¿cómo ves? ¿Qué sería lo que se podría apoyar a estas personas para que puedan salir adelante? O sea, ¿qué están haciendo para impulsar a las artesanas y artesanos? Establecimos 2 líneas estratégicas de trabajo, porque si bien el instituto es un híbrido que está inserto entre el sector cultural y el sector económico, y ahorita, si me permites, lo explico un poco con mayor profundidad, nuestras líneas estratégicas son la salvaguardia y la sustentabilidad. Tenemos que hacer claro y evidente que todas estas personas que son artesanas viven de lo que producen, eso está clarísimo. Por eso es una actividad económica, la producción de piezas artesanales. Pero, afortunadamente en Oaxaca, viven de esta producción porque han heredado conocimientos ancestrales o porque dominan una técnica que tiene ciertos vínculos con la historia comunitaria. Entonces, esto habla de que la producción artesanal sí podemos vivir de la identidad cultural, que es un modelo exploratorio de los últimos 10 años para tratar de concretar que sí existe la economía cultural. Difícilmente, hasta hace 10 años, se podía medir la contribución que realizaba la cultura al Producto Interno Bruto. Pero, una vez que se firmó el Tratado de Libre Comercio, se alinearon los sistemas estadísticos de los 3 países que convergimos en la zona de libre comercio de América del Norte para tener un sistema de información de las cuentas nacionales, que el INEGI es una institución de vanguardia y que logra hacerlo. Entonces se empezó a estructurar un esquema para poder medir las aportaciones que tiene la cultura a la economía. Y resulta que Oaxaca, eso es un dato de hace 10 años, porque no se ha profundizado, y resulta que Oaxaca estaba por arriba de la media nacional, ubicándolo en un 6.5% de lo que aporta la cultura al Producto Interno Bruto. Entonces, si logramos esquematizar un esquema o una fórmula de desarrollo para la actividad artesanal, se confirma lo que tú dices. Si ya se vive en este momento, obviamente podemos generar mayores beneficios. Pero es importante respetar los saberes y las técnicas tradicionales, porque vivimos en un mundo global y hablamos entonces de apropiación, de plagio, de otro tipo de prácticas en un sector que no está formalizado. Si no está inscrito al SAT, quiere decir que tampoco ha hecho su registro de marca, ha generado tampoco registros de sus diseños industriales. Por eso es importante abonar en la capacitación.
Cualquier ruta y cualquier alternativa tiene que pasar específicamente por la capacitación, por la asesoría. Ya no aspiran tampoco a tener un comercio establecido con una dirección física ubicada en alguna calle. La pandemia generó como una estrategia de resultados eficiente que tú puedes utilizar redes sociales. Evidentemente tenemos el parámetro de la introducción de la tecnología a nivel territorial, pero muchas artesanas y muchos artesanos aprendieron a utilizar sus redes sociales como un canal de comercialización. Y eso les ha permitido exportar a diferentes países, pero sin embargo sí necesitan garantizar que la producción pueda abastecer la demanda que hay, porque eso es muy importante. Pues muy interesante, la verdad. Y le sabe don Emilio bastante al tema. Felicidades. Oh, gracias, Gerardo. Porque luego también es difícil encontrarse gente que le sepa a lo que se dedica, sobre todo, ¿no?, en algunos casos en el gobierno, pero aquí tenemos un muy buen ejemplo de alguien que se ve que conoce, le gusta y estás comprometido. Oye, a ver, pues sería como la misma pregunta a Fernando y a Gerardo. Esta como expresión comunitaria, ¿no?, individual, familiar, ¿cómo ven las expectativas ustedes de los artesanos y las artesanas? En este análisis muy claro que hizo Emilio, ¿tú cómo lo ves? Que trabajas de manera también directa con los artesanos, además un esfuerzo que hay que decirlo, muy, muy importante, que tanto Fernando como Carlomagno presiden el museo y han impulsado. A mí me sorprendió mucho conocer el museo en San Bartolo Coyotepec, que por cierto los invitamos a que vayan. Es un gran museo, es un esfuerzo muy, muy importante y que estamos tratando, por supuesto, de apoyar. Entonces, estas expresiones comunitarias e individuales, ¿cómo ves las expectativas que tienen? Sí, efectivamente, como Gerardo, como dice Emilio, realmente es un reto bastante importante y sobre todo de este lado de donde estamos, esta trinchera, como dice el maestro Carlomagno, es pues también un reto bastante enorme, pero el compromiso está. Nosotros, en cuestión del museo, nosotros hemos tratado de crear también estrategias. Tenemos pues acercamientos con algunas fundaciones, como la Fundación FOFA, con sede en Nueva York. Hemos hecho ya 6 catálogos de arte popular, de arte joven, que se distribuyen en varias partes de Estados Unidos, Londres, en el Museo de Londres, en Canadá y aquí en la República Mexicana. Y realmente como platicar de antecedentes, ¿no?, desde 1821, que fue la independencia de México, 100 años después, en 1921, se toma el concepto de arte popular, ¿no?, el nombrar así a las artes del pueblo. Entonces, son las manifestaciones realmente, como comentas, Gerardo, de la misma comunidad, de la misma familia de artesanos, de grandes pioneros, en algunos casos, de las técnicas artesanales, ¿no? Entonces, se sigue conservando el origen y la técnica tradicional, pero ha ido evolucionando a grandes pasos agigantados, ¿no? Realmente estamos hablando de una de las técnicas con mayor exportación a nivel nacional, a nivel mundial. Oaxaca es un punto de partida muy importante. Lo único que nos faltaba pues era el vidrio soplado, que ya lo tenemos, ya trabajan talleres artesanales. También la cartonería, que está teniendo mucho auge. Realmente a nosotros nos ha asombrado cómo ha ido evolucionando estas técnicas. La cerámica ni hablar, ¿no?, porque es una de las técnicas de las 10 más exportadas a nivel mundial, la cerámica, por así decirlo, el barro negro. Entonces, sí ha ido el acompañamiento. Yo creo que ahora que lo está retomando Emilio, realmente tenemos ese compromiso. El maestro Carlomagno es un artesano, es un escultor, es egresado de la primera generación del Rufino Tamayo. De grandes artistas oaxaqueños, pues estamos hablando precisamente de Tamayo, ¿no? Recobrando el tema, realmente, por ejemplo, el maestro Isaac Martínez, ya fallecido, originario de Teotitlán, a su familia heredó realmente esta técnica y la han ido perfeccionando. Isaac Martínez incluso trabajó con Tamayo y Picasso.
Entonces, a nosotros nos llena realmente de asombro, ¿no?, ver que nuestra gente, nuestros artesanos y artesanas, realmente tienen una proyección a nivel mundial. Ya la tienen lograda, y ahora lo que la familia está haciendo precisamente es ir encaminando estos esfuerzos. Hay dentro de los mismos núcleos artesanales familiares, hay jóvenes que ya son profesionistas. Tenemos grandes diseñadores gráficos que a través de la instrucción en la universidad están también plasmando con la técnica tradicional grandes obras de arte, llámese en textil, talla de madera o cerámica, ¿no? Por así decirlo. Oye, perdón que te interrumpa. Y sí hay una transmisión de la tradición y de las técnicas a las nuevas generaciones. O sea, y retomo lo que dices, ¿no?, que las gentes jóvenes pues ya están más preparadas, tienen mayor exposición al mundo actual, a la tecnología, todo lo que no tuvieron los padres o los abuelos. ¿Esa herencia se está dando? ¿Realmente se está dando? Sí, realmente a nosotros nos llena de asombro porque ya los jóvenes, con esta ilustración que tienen a través de su formación profesional, están también preservando las técnicas tradicionales, pero a la par también están adoptando conceptos ya independientes, particulares, pero sobre todo también preservando la cultura e identidad, como decía Emilio, porque realmente ya los jóvenes artesanos que están produciendo alguna pieza artesanal, realmente están reflejando la cultura, la identidad. Ya no hacen una pieza nada más por hacerla. Digo, el arte utilitario también tiene su valor, pero va más allá el arte ya estético y el arte con un mensaje. Ya los artesanos tratan de dar un mensaje en sus obras, en sus piezas, y realmente es algo que sí estamos notando. Ya la nueva generación de jóvenes artesanos ya trae como un chip en el cual tratan de preservar su identidad cultural. Nosotros en el museo hemos dado ya 5 cursos de historia del arte enfocado precisamente a jóvenes artesanos, los cuales transmiten a través de esta capacitación a sus familias, y ellos van acompañando también a los talleres que están en sus hogares. Entonces es algo muy notorio que hemos visto y que realmente está teniendo impacto. Gracias, Fer. Tocayo, tú que has sido consultor de muchísimas décadas para los pueblos y comunidades indígenas, ¿tú cómo ves este tema? Yo parto de una consideración para mí esencial. Independientemente de los esfuerzos o a la par de los esfuerzos de los agentes externos en las comunidades, la artesanía va. O sea, mal o bien, pero va, ¿no? Existe. O sea, ahí están los artesanos, ahí están los productos, y yo sitúo 3 ámbitos de las perspectivas y los retos que enfrentan hoy en día. Lo primero, para mí importantísimo, es el tema de la conceptualización de la producción artesanal por los propios creadores. Si tomando en cuenta de forma antropológica que el hombre transforma su medio ambiente, hoy día los motivos que inspiran la creación artesanal han cambiado diametralmente. Fernando dice algo importante, me parece, que inició Emilio. O sea, se conservan las técnicas tradicionales, sin embargo, el leitmotiv, lo que inspira hoy en día a los artesanos, está cambiando, ¿no? Como cambia la realidad. El otro tema importante es que por lo menos desde el primer auge con el triunfo de la Revolución Mexicana, del nacionalismo revolucionario, luego en los 70s, en la época del presidente Echeverría, y hoy en día con la Cuarta Transformación, las artesanías, los artesanos y las artesanas se enfrentan un dilema con los gobiernos. ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿Qué es lo que debe hacer? Que lo mismo sucede con el sector cultural. ¿Es que el gobierno es promotor? ¿Es que el gobierno es comercializador? ¿Es que el gobierno es asesor? ¿No? Y eso, en lo que yo he visto, lo comento porque lo he vivido, en el caso de Fonardi aquí, cuando Aripo era Aripo, hoy por fortuna es el instituto. Dependiendo de los gustos, de la inclinación o de la preparación de los responsables gubernamentales, compraban cerámica y se llenaban de ollas. Le gustaba el textil, se llenaban de textiles, ¿no? Entonces, con un stock casi imposible de poder sacar. Entonces, ahí hay un asunto muy importante que dirimir. ¿Cuál es el papel del Estado? Y ahorita diría yo,
que es desde mi punto de vista. Y finalmente hay un asunto que ha servido como una discusión académica y luego a veces política, de distinguir el valor de uso y el valor del cambio de las artesanías, ¿no? Hoy en día el valor de uso se ha reducido enormemente, o sea, pero con el cambio climático, las condiciones de la contaminación, tenemos un nicho, es decir, las ollas para cocinar, los utensilios para la casa, etcétera, que son fundamentalmente el valor de uso, la vestimenta que cada día es menos, etcétera, etcétera, y lo que se dedica para la comercialización, para el mercado interno y externo. Y ahí hay una cosa importante, hay un cambio generacional que no se ha percibido todavía y que es importante consolidarlo. En los números que yo tengo, y los números son traicioneros, yo diría que del total de artesanos conocidos en Oaxaca, habrá 800 o 1000 artesanos de vanguardia, que son los jóvenes, ¿no? Fundamentalmente. Aunque evidentemente hay personas mayores, como la señora que acaban de premiar, que está ahora carente de la vista, ¿no? Sí. Extraordinaria artesana. Y en ese sentido habrá que enfocar lo que dice Emilio, lo que comentas tú y comenta Fernando, cuáles son los pivotes que los agentes externos, incluyendo los gobiernos, necesitan auspiciar para poder definir su papel, que para mí los papeles externos, incluyendo los gobiernos, son de promotores y facilitadores, con capacitación, con información, con nichos de comercialización, pero no suplantarlos, ¿no? Y en ese proceso, yo digo que la labor más importante de un gobierno es plantearse como un proceso que consolide la autonomía y que los artesanos hagan lo que saben hacer. Eso es lo que yo diría, ¿no? Oye, en poco vamos a entrar a otro tipo de, que eso a mí me quisiera que me lo explicaran. ¿Cómo vamos en este proceso de las nuevas generaciones, que está bien interesante, ¿no? Donde se está dando esta transición, donde se está heredando esta tradición, y las técnicas pues milenarias en muchos de estos casos, donde cada vez hay más productos realmente bien hechos, donde encontramos productos oaxaqueños en muchos lugares a nivel mundial, donde, como decían ustedes, tenemos una serie de artesanos y artesanos que nos llenan de orgullo, todos, pero algunos que han tenido más exposición. Este proceso que se está viviendo, que además es un proceso no nada más natural, sino además emociona, porque si estamos logrando, y esa sería la primera pregunta, si estamos logrando que estas técnicas tradicionales, estas artesanos y artesanas y la artesanía pueda ir a la nueva generación, ¿cómo potencializar ese trabajo? O sea, ¿cómo potencializar el producto del trabajo? Y sobre todo, tenemos, lo comentaron ustedes, ¿no? Hay varias cosas que hay que trabajar. La propiedad intelectual, las técnicas, el desarrollo inclusive de nuevas técnicas, el tema de sustentabilidad, porque hay temas, originalmente yo me acuerdo del barro negro que se decía que contaminaba, pues el tema de la talla de madera, pues es un producto que si no se renueva, pues tienes un tema ahí de sustentabilidad, en fin. Entonces tenemos grandes retos: propiedad intelectual, desarrollo de técnicas, nuevos diseños, empaques para poderlo comercializar. Luego vienen apoyos que deberían de tener, buscar esquemas, por ejemplo, de financiamiento, apoyos a la comercialización. Todo esto supongo que va a ser mucho más fácil con las nuevas generaciones, por todo lo que ya dijimos. ¿Tú cómo lo estás viendo, tú que lo ves desde la visión de, además no nada más de que tienes mucha experiencia, sino desde el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno, pensando que obviamente las nuevas generaciones es más fácil abordar, impulsar y desarrollar estos grandes retos que se tienen? Coincido mucho con lo que dice el antropólogo Gerardo. Yo creo que estamos viviendo justo en el momento, por el ambiente político, pero también por la convergencia que tienen las nuevas generaciones, en que en el ámbito cultural se rompan ciertos tabús que han existido. Y entiendo perfectamente lo que dice el antropólogo.
Las titularidades en las dependencias o en las entidades determinan mucho los proyectos. En el ámbito cultural, al que le gustan los festivales, hace festivales. Al que le gustan los libros, hace libros. Pero no es una política pública. Definitivamente son gustos personales. Pero ese es el reto que tiene la cultura y todas sus expresiones. Cómo encontrar elementos cuantitativos y cualitativos para la definición de esas políticas públicas. Y regreso a donde empecé. Esta confrontación que puede ser entre las nuevas generaciones y los gobiernos, habla que también al romper esos tabús nosotros nos preguntemos desde el gobierno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Evidentemente, en la pregunta radica el tabú. ¿Son artistas que requieren becas o salarios? ¿Son artistas requieren financiamiento o requieren oportunidades de crédito? ¿Sí? Porque se acabó el ámbito asistencialista. Ya no hay recursos públicos que alcancen para financiar todas las expresiones culturales y todas las actividades. Los mecenazgos pues también están en completa disminución, pero sí hay ejemplos a nivel internacional que te determinan que sí es posible incentivar un desarrollo económico a partir de las expresiones culturales. Austria, por ejemplo, ¿no? La producción musical, con sus orquestas, con sus actividades, con la grabación de discos, te genera oportunidades. Lo mismo puede producirse aquí. En el ámbito social, lo que hizo Dudamel en Venezuela con las orquestas, Oaxaca tiene bandas de música. Lo que tenemos que hacer es alertar las posibilidades de negocio que tiene la cultura. Si en Oaxaca, tomando como referencia las bandas de música, si cada comunidad tiene al menos una banda de música de adultos y una de niños, quiere decir que tienes 40 instrumentos musicales. ¿Por qué no invertir también en talleres de elaboración de instrumentos musicales o de reparación de instrumentos musicales? Tú eres un especialista, Gerardo, en el ámbito económico. Estuviste encargado de las zonas económicas del país. Y hablabas hace un momento, antes de entrar al programa, de cómo tú tienes que ir construyendo cadenas productivas para que sean negocios rentables. Entonces, no solamente es la producción artística. En el ámbito de las artesanías tendríamos que hablar también del ámbito de la proveeduría que se requiere en el ámbito artesanal, los tintes naturales, ¿sí? La materia prima de lo que implica, la palma, el carrizo, ¿sí? También cómo mostrar, sin perder el ejercicio de la técnica que decía Fernando y los saberes tradicionales, las artesanas textileras necesitan saber corte y confección. ¿Por qué? Porque el mercado requiere de, ¿sí? Que te hagan un vestido a tu talla, a tus proporciones, a tus dimensiones, y que todas las tallas chicas, medianas y grandes sean el patrón internacional de lo que tú compras, las equivalencias también, de lo que es una talla chica aquí, que es una talla chica en Estados Unidos, otra en Europa, y eso solamente va a ocurrir en el papel que defina el Estado realizar. Tenemos que construir un proyecto en el cual las artesanas y los artesanos sean independientes. No queremos credencializarlos o no queremos registrarlos para que dependan del Estado. No hay dinero que alcance. Nosotros hacemos entregas de estímulos mínimos para generar ciclos económicos. Dotamos de hilos a una persona que no tiene la capacidad económica para comprar su materia prima, le das tú la primera dotación de hilos para que produzca una pieza, para que la venda y una vez que la venda pueda reinvertir. Y eso obviamente te hace independiente. En función también de lo que le inviertas está también la posibilidad que tienes. Uno de los problemas elementales que tienen las artesanas y los artesanos, no saben fijar precios. ¿Cuánto cuesta? Porque no sabes el costeo. ¿Cuánto cuesta? Híjole, pues es que no sé cuánto tiempo le dediqué porque no es mi actividad principal. Fui al campo y regresé y en un ratito le seguí. Cocino y en un ratito también pinto. ¿Sí? Entonces realmente no tengo claro cuánto tiempo le dedico. Déjame, regreso contigo, Emilio. Claro. Vamos a hacer una segunda parte de este por Oaxaca más hecho a mano. Yo le agradezco a Emilio, a Fernando y a Gerardo por esta primera parte. Los invito a que nos oigan la próxima semana a las 12 del día el lunes. Muchísimas gracias y nos vemos para esta segunda parte de este gran programa que estamos hablando de un tema profundamente importante para nuestro estado, las artesanías, los artesanos, sus vocaciones y cómo podemos hacer que este orgullo que son nuestras artesanías puedan conocerlas y las puedan adquirir en todo el mundo. Muchísimas gracias.
Regresamos con esta segunda parte.